Bien, queridos hermanos, hoy es Nochebuena y como dice el villancico, y mañana es Navidad. Entonces, aprovechando que mañana será Navidad, vamos a leer un texto en la Escritura que nos habla precisamente del personaje central de la Navidad. Leo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Dice el apóstol San Pablo ahí: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Y esto para qué?, dirá alguno. Pues para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Lo primero a destacar es que estas son unas palabras que las encontramos en un capítulo donde se habla enteramente acerca de las ofrendas. Son los capítulos 8 y 9 de esta carta. Y lo segundo que quiero destacar es que esta declaración que acaba de hacer el apóstol San Pablo viene acto seguido a lo que Pablo acaba de reconocer en ellos. ¿Y sabéis lo que les ha dicho? En todo abundáis. Esto es lo que les ha dicho. Pero ahora, a continuación, va a hablar de alguien que no es que abundó en buenas obras como los corintios, es que se entregó por completo. Lo suyo no tiene comparación y lo vamos a ver en este día. Vuelvo a leer: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tres cosas se dicen aquí, o por lo menos tres cosas yo voy a destacar. Lo primero tiene que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué es la gracia divina? La gracia divina es el favor de Dios al impulso de su amor. ¿Y eso hacia quién? Hacia el hombre, hacia ti y hacia mí, hacia el hombre que nada ha merecido. De modo que llega a ser algo así como la fuente, el origen de donde fluye el caudaloso río de la salvación, el origen de todo bien humano, la gracia de Dios. Y ya que aquí se habla de la gracia de Dios, quiero hacer un paréntesis, un breve paréntesis acerca de la deidad del Señor Jesucristo, porque fijaos que el verso ha dicho que la gracia es del Señor Jesucristo. Hay algunos que enseñan de que Dios es el único Dios eterno, el Jehová de los ejércitos, mientras que en la eternidad Él creó a otro Dios, no tan grande como Él, ni tan poderoso, y este fue el Señor Jesucristo. Y así enseñan que hay un Dios grande, el Padre, y un Dios pequeño, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que fue creado
en la eternidad pasada. Ahora, si esto fuese así, el Señor Jesucristo sería un receptor más de la gracia de Dios, de la gracia del Padre, de la gracia del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Si queréis a otro nivel, a un nivel infinitamente superior al nuestro, pero al fin y al cabo receptor de esa gracia. Pero aquí no dice esto. Aquí dice que la gracia es del Señor Jesucristo. Ya que esto lo escribe el apóstol San Pablo, me viene ahora a la memoria, empiezo con mis clásicos paréntesis. Conociendo cómo era el apóstol San Pablo, difícilmente él, muy difícilmente, hubiera dicho, como tantas veces dicho, como tantas veces dijo, que se sometía y que era esclavo del Señor Jesucristo. ¿Cómo él se iba a hacer esclavo de alguien que no fuese Dios y que no tuviese toda la gracia para darle a él? Conociendo como conocemos a Pablo, esto sería imposible. Cierro aquí este paréntesis. Hemos visto muy rápidamente algo acerca de la gracia y además de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que vemos aquí, en este verso, es el impulso de esa gracia. El Señor Jesucristo se muestra como un personaje. Dejádmelo que os lo diga, porque me quedo con ganas de decíroslo, como un Dios, como así era, como un Dios gracioso. Pero, ¿cuál fue el impulso que le llevó al Señor Jesucristo en cuanto a nosotros? ¿Cuál fue el impulso? Pues aquí lo ha dicho también, el amor. El amor. No olvidemos esto. Precisamente escribiendo a estos mismos lectores, los corintios, aunque en su primera carta, en el capítulo 13, el apóstol San Pablo habrá hecho una presentación maravillosa acerca del amor. Ahora, antes de destacar alguna cosita de este capítulo 13 de Primera de Corintios, decir que este capítulo 13 queda intencionadamente en medio de dos capítulos donde el 12 y el 14 se nos habla acerca de dones espectaculares, dones que llamaban mucho la atención, dones como eran las lenguas, como era la profecía, como eran otros dones, muy espectaculares, dones que anhelaban los corintios. Pero el apóstol San Pablo coloca este capítulo 13 en medio con esta clara intención, para hacerles saber que, aunque tengan todos estos dones tan espectaculares, si no los desarrollan, si no los practican bajo el principio del amor, de nada les va a servir, de nada les va a servir. Comienza diciendo en este capítulo 13, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, mucho ruido, pero nada más. Continúa diciendo, y si yo tuviese profecía y fuese capaz pues de practicarla y desarrollarla de una manera maravillosa, pero no tengo amor, no sirve para nada. Y si yo entendiese todos los misterios y no tengo amor, pues lo mismo, de nada sirve. Incluso si llegara a ser tan generoso que repartiese todos mis bienes y los diese a los necesitados, pero lo hago sin amor, tampoco sirve para nada. Y luego hace una presentación de lo que es el amor.
dice, el amor es sufrido. Prefiere sufrir él antes que hacer sufrir a los demás. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo, y un largo etcétera más acerca del amor. Por lo tanto, queridos hermanos, el impulso de esa gracia del Señor Jesucristo, que es un favor que no merecíamos de su parte, el impulso es a través del amor. No olvidemos esto jamás. Y luego ya en tercer lugar, vemos el gran trueque que el Señor hizo a favor nuestro. Y en este trueque veremos la pobreza y la riqueza. La pobreza y la riqueza. En primer lugar, vamos a ver su pobreza. Dice, siendo pobre, vamos a verlo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre cuando Él era rico. Se hizo pobre. Estos días vamos a recordar el nacimiento del Señor. Y todos sabemos dónde nació el Señor, ¿verdad que sí? El Señor nació en un pesebre. Es decir, entre animales. No entre vasallos, como rey que nacía. Hubiera tenido que nacer a tal señor, tal honor. Hubiera tenido que nacer de otra manera, pero él voluntariamente nació en un pesebre, entre animales. Cuando llegó lo señalado por la ley, que tenían que presentar al Señor Jesucristo, sus padres lo presentaron, pero ofrecieron 2 palominos en lugar de un cordero. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, los 2 palominos estaban pensados para gente muy pobre, para gente que no podía llegar a ofrecer un cordero. Y los padres ofrecieron 2 palominos, la pobreza de ellos y del Señor. Lo vemos también en el desarrollo de su ministerio usando una barca prestada. Él no tenía ni para un púlpito, tenía que usar una barca. Lo vemos también celebrando la Pascua, pero celebrándola en un lugar que también le prestaron, el aposento alto. Incluso cuando muere, no lo vemos que lo entierran pues en una tumba propia, porque él no tenía propia, él no tenía nada propio, sino que José de Arimatea, un hombre que tenía una tumba suya, se la prestó para que fuese enterrado en ella, en la tumba de José de Arimatea. Recuerdo ahora la porción de Isaías 53 que lo presenta al Señor Jesús anticipadamente como pobre, pero también al mismo tiempo que con los ricos sería enterrado, adelantando ya lo que ocurriría con José de Arimatea. ¿Verdad que sí? Hay una porción que a mí siempre me puede. Es una de mis porciones favoritas. Está en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículos 57 al 62. Ahí se nos dice de que le salió alguien al paso y le dijo al Señor Jesús: Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor Jesús, después de escucharle esta declaración, le puntualizó lo siguiente. Dice: ¿tú me quieres seguir? Pues atiende. Mira, las zorras, animales simples, tienen guaridas.
Las aves de los cielos tienen sus nidos. Sin embargo, el Hijo del Hombre, término que él se aplicaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, mostrando su identificación con la raza humana a la que venía a salvar. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si después de lo que te acabo de decir me quieres seguir, adelante, pero que sepas dónde te metes, que sepas a quién vas a seguir. Y normalmente en la vida todos sabemos que a nadie le gusta seguir a personas que no tienen donde caerse muertos. Esto no nos gusta, ¿verdad que sí? No sabemos lo que hizo aquel hombre, pero el Señor Jesús ya le puntualizó. Bien, esto ha sido rápidamente lo que he pensado acerca de su pobreza. Podríamos haber añadido más cosas, pero claro, el tiempo manda. Pero ya en cuanto a su riqueza, porque dice que él era rico, aunque se hizo pobre al venir a esta tierra, a través de su encarnación, sin embargo era rico. Si tuviéramos tiempo, primeramente, iríamos al libro de Proverbios, capítulo 8, 22 al 36, donde Jesucristo, a Jesucristo ahí se le presenta como la sabiduría eterna, y ahí se está hablando en primera persona, es como si él hablase acerca de él mismo. Y destaco algunas cosas que se dicen. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, siendo rico. Antes de la tierra, antes que se formase nada, yo ya estaba. Es más, yo fui el que la formé. Antes de los abismos, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que todo esto que a los ojos humanos es lo más antiguo que hay, antes estaba yo. Como muy bien diría Moisés a Dios en aquel Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que, y empieza a decir un montón de antes de todas estas cosas, recurriendo a lo que es más antiguo en esta vida, como es la misma creación. Antes de todo esto, tú ya nos habías sido refugio para nosotros. Sigue diciendo ahí el Señor Jesucristo después de este paréntesis que acabo de hacer del Salmo 90. Cuando se formaban los cielos, allí estaba yo. Y finalmente dice, el que me halla, hallará la vida, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Sí, queridos hermanos, siendo rico. El Señor Jesucristo no era un rico más. No era el más rico de todos los ricos. Era el rico por antonomasia, por excelencia. Nadie se le puede comparar a él. Ni los grandes ricos de la historia, Onassis, Rockefeller, no sé quién deciros más, los de ahora, el del Microsoft, el Ortega, el de Zara, estoy jugando ahora con la memoria. Personas que no tenemos nada contra su riqueza, si es que la han conseguido de una manera legal. Pero las riquezas de estas personas no se le pueden comparar para nada a la riqueza del Señor, siendo rico. En segundo lugar, queridos todos, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, en aquella escena de adoración celestial, ahí hay una escena de adoración celestial, vemos al Señor Jesús como el Rey de Reyes, no como un rey más, no como el mejor y el más grande de todos los reyes, como el Rey de Reyes. Leemos, el Señor es digno de tomar las riquezas, la gloria, etcétera, etcétera.
En tercer lugar, tan rico era nuestro Señor Jesucristo que incluso estas riquezas nos las ha conferido a nosotros y lo ha hecho por gracia, no porque lo mereciésemos, sino porque Él es así. Este mismo apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, dirá que él como apóstol fue llamado para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, nos las ha conferido a nosotros también. Y finalmente, porque tenemos que terminar en algún punto, en cuarto lugar, incluso acerca de su dignidad como el Hijo del Hombre encarnado, le es prestado un caballo, sí, para entrar en Jerusalén. Pero hay un detalle en este caballo. Dice que nadie antes había montado en él. Nadie había montado en ese caballo. De alguna manera ahí vemos pues la dignidad que se le presta al Señor Jesucristo, montando en un caballo, como diríamos ahora, pero estrenándolo Él. Su riqueza, ya lo creo que sí, su riqueza. Finalmente, en último lugar, vemos el gran trueque del Señor Jesucristo a favor nuestro. Dice que siendo rico, se hizo pobre. ¿Y sabéis para qué? Pues para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Fuésemos enriquecidos. Lo que anteriormente éramos nosotros. Bueno, el profeta Isaías en el capítulo 1 lo habrá dicho muy claramente. Éramos enfermos desde la planta del pie hasta la cabeza o desde la cabeza hasta la planta del pie. Éramos podrida llaga. Esto éramos nosotros. ¿Y qué es lo que nos ha hecho el Señor Jesucristo ahora? Pues nos ha enriquecido de la pobreza que inherentemente y como pecadores que éramos y que seguimos siendo, teníamos, Él nos ha enriquecido. Cuando vamos al Apocalipsis, dirigiéndose a la iglesia de Esmirna, era una iglesia, pensamos que pequeñita en número. Le dice el Señor, porque es el Señor el que se dirige a ella, y le dice, tú eres pobre. Sí, vamos a decir las cosas como son, tú eres pobre. Dice, sin embargo, eres rica. Porque a pesar de que tuviera pocos miembros en cantidad, no había negado el nombre del Señor. Y era rica, a los ojos del Señor era rica porque en realidad era así de rica. Un momentito que voy a beber agua. Gracias. Quisiera terminar con una anécdota que se dio en la estepa siberiana. Se cuenta que ahí, en un poblado muy pequeñito, un matrimonio tuvo a su primer hijo, a su bebé, y extendieron unas invitaciones a sus allegados y a sus familiares para que vinieran a verlo, y de paso ponerles unos dulces, unos licores para combatir el frío gélido de esas tierras. Dice la historia que fueron llegando todos los invitados y llegaron hasta donde estaba el niño. Cada uno venía con sus abrigos, con sus pieles, con sus plumines,
con sus edredones, pieles de renos, y de una manera, pues sin darse cuenta y sin tener demasiado cuidado, ponían los abrigos encima de la cuna del niño. Iban llegando los invitados y más o menos todos hacían lo mismo. Y cuando estaban en pleno convite, llegó alguien tarde, le llevaron hasta la habitación donde estaba el niño para ver al niño y se encontraron con la desagradable sorpresa de que el niño había quedado asfixiado por el peso y la falta de aire de todos estos abrigos. Bien, esta es una anécdota. Yo no sé si es cierta o no es cierta, pero es una anécdota, una historia que siempre se ha contado. ¿Por qué he querido compartirla con vosotros, queridos hermanos? Aquí hay una enseñanza. Mañana vamos a celebrar, o esta noche, como queráis, el nacimiento del Señor. Pero cuidado, hagámoslo dignamente, hagámoslo recordándole a Él. No aprovechemos la festividad para otras cosas, donde incluso torpemente olvidemos el motivo y la causa por la que estamos celebrando este día, que muchas veces pasa esto. Por lo menos los creyentes, hagámoslo de esta manera. ¿Cuál es la conclusión? Y con esto termino. El mismo apóstol San Pablo, en esta misma carta, capítulo 9 y versículo 15, dirá: gracias doy a Dios por su don inefable, es decir, por su don indescriptible, inenarrable. Y dicho esto ya, queridos todos, dejadme que termine en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la celebración que vamos a hacer hoy y mañana y los días siguientes. Una celebración recordando tu encarnación, recordando tu venida a este mundo, recordando que viniste no para que nos vayamos ni de fiestas, ni de bailes, ni nos emborrachemos, ni nada de esto, sino para salvarnos, para ir a la cruz, para hacer todo lo posible y también lo imposible para que no nos fuésemos al infierno, sino que estuviéramos toda la eternidad contigo. Oh Señor, que seamos hijos tuyos agradecidos, que no nos olvidemos de esta enseñanza y que aprovechemos estos días, sí, para estar con la familia, siempre que la pandemia nos lo permita. No hay nada de malo en esto, pero que no olvidemos el motivo que nos une a cada uno de nosotros. Señor, recibe nuestra gratitud por tu venida, recibe nuestras gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te las damos precisamente, oh Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.